Cierto, cierto. Eso, Espera, papi. mamacita, no me digas, tengo que aprender. Cuando me equivoco, recién corrijo. Acá arriba, por acá. Correcto, ya Ya, estás compartiendo pantalla. ya. Y sí, ya puedes admitir las Acá pongo participantes, sí, ¿no? Sí, para que veas quiénes están teniendo. Tiene sus caras, ¿no? Y ¿Quiénes van también a para estar? habilitar, ¿no? Sí, para habilitar. Y para ver sus caras también. A veces te muestran las caras acá al costado. Ya, ya. Espera. Mario. Ay, ya lo vi ya. Ya. Buenos días. Habiliten sus micrófonos, por favor. Muy bien. Canten sus apellidos. Rebolledo, Ya. Marín. Muy bien. Carrillo. Carrillo, muy bien. Buenos días, Fox. Depende, tío, no va a estar acá de tiempo. De verdad que no se retorna y viene a la comida. No, esta no. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ya, vamos a agrandarlo, ¿ya? Para poder empezar a leer, ¿ya? Porque el tema es largo, cada día se va haciendo más, más extenso, entonces necesitamos mayor rapidez, ¿ya? Entonces, en la medida que también están dominando el tema, vamos a avanzar, ¿ya? Bien. Dice el título. ¿Qué dice el título? Ahora sí lo ven. ¿Qué dice? El campisto y el ángel caído. Muy bien. ¿Qué? El campisto y el ángel caído. Eso es, muy bien. Rebolledo. Cuento, dice, ¿no? Sí. El cuento es el título. Ajá. El tema es el cuento. ¿Ya? Empezamos, Sí. por favor. Nadie se queda. Arriba, el cuento. A lo mejor acá porque está de comunicación. Él no dice. Sí. El cuento, sí. Vayan leyendo. Los que ya están, ya vayan leyendo, ¿eh? Ya. Ahora, anda leyendo. Lee fuerte. Lee, hijo.
Ya, buenos días, jóvenes. Empezamos, ¿ya? El tiempo nos gana. Dice, ¿estamos todos, por favor, rápido sus apellidos? Lausanne Yalam. Ya, otro. William, Ya, muy bien, ya, punto. Ya, suficiente, empezamos. Dice, el campisto y el ángel caído. Un pobre campisto fue a buscar su ganado en las montañas. Como era muy pobre, no llevó para su alimento sino huevo de gallina. En el camino encontró un perrito recién nacido y de puro compadecido lo recogió y envolvió en su poncho. Después de tanto caminar, encontró sus animales, pero como ya era muy tarde para volver a su casa, se acomodó debajo de un árbol, resuelto a pasar la noche de ese modo. El bosque se inundó de una oscuridad terrible y ruidos extraños no lo dejaron dormir, a pesar de que se encontraba muy cansado. Más o menos a medianoche, escuchó que alguien cantaba por allí cerca. Después oyó una carcajada, primero aguda y luego grave. «Estoy oliendo a carne humana», dijo una voz de varón. Varias voces le contestaron: «Búscalo, que debe estar cerca». «Ya estoy cerca de él», agregó el primero. El vaquero sintió que el corazón le quería salir del pecho y se acurrucó más aún para que no lo descubriera el ángel caído, que era él que en ese momento lo buscaba, pero fatalmente logró ubicarlo. Y ya iba a arrastrarlo cuando el perrito que guardaba envuelto en su poncho se transformó en un perro grande y comenzó a ladrar con furia. El ángel caído gritó entonces: «Aquí está, pero con un quiroquiro». Los demás espíritus acudieron a auxiliar a su compañero. Ya iban a lanzarse sobre el vaquero cuando el huevo que éste llevaba en el bolsillo reventó y saliendo de él un gallito cantó: «Ya amaneció». Los espíritus malos, que tenían mucho miedo a la luz del sol, huyeron espantados a sus cavernas, exclamando: «Agradece que ya es de mañanita, pero otro día no las pagarás». Y así, gracias al perrito y al gallo, se salvó el vaquero de la maldad de los espíritus del bosque. Autor: Arguedas José María e Izquierdo Ríos, ¿cierto? Compositores: este es un cuento, Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, Lima, punto de lectura. ¿Recuerdan? Año 2011. Es un cuento popular, ¿correcto? Que ha sido recogido tanto por Arguedas como por Izquierdo Ríos, Francisco Izquierdo Ríos. ¿Está claro? La preguntita que te hacemos es la siguiente. Después de leer el cuento, contesta: ¿dónde se desarrolla la historia
Eso vas a contestarlo en el Classroom. Segunda pregunta, ¿qué le sucedió al campesino al inicio? Tercera pregunta, ¿qué problema se le presentó después? Cuarta pregunta, finalmente, ¿qué lo liberó del peligro en el que se encontraba? ¿Está claro? Comprensión lectora, ¿qué? Inferencial, literal, crítica, literal, ¿cierto? Literal. Eso es. No te olvides que este glosario te permite aclarar cosas. Está al margen izquierdo, los que están un poquito distraídos. Dice, campisto, jinete encargado de arriar y cuidar el ganado. Campisto, campo. Quiro, palabra quechua que significa diente, diente. ¿Correcto? Ahí estamos aprendiendo un poquito de quechua. Muy bien, avanzamos. No te olvides que hemos dejado como tarea que vas a escribir un cuento. Fíjate acá, ¿no? Cómo la fantasía, ¿no? La creatividad, ¿no? En cuanto al huevo, el gallo, el perrito, el poncho, ¿no? Son cosas muy bonitas, inventadas, desarrolladas por el pueblo. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve de hechos imaginarios que les ocurran a unos personajes en un lugar y un tiempo determinado. Pueden ser hechos reales también, pero también inventados, también desarrollados de una manera imaginativa. Tiene como elementos esenciales el narrador. Claro, acá se nota que Arguedas, ¿no? Está hablando en nombre del pueblo, ¿no? Que está contando. Él es el que narra. Los personajes, ¿no? Porque habla, ¿no? Los ángeles hablan, ya amaneció, ¿cierto? Son personajes. El lugar donde se desarrolló, en el campo, el tiempo y los hechos. Los personajes pueden ser fantásticos como hadas, brujas, ogros, en este caso ángeles caídos, etc. Así como también personajes extraídos de la realidad, tu profe, tu mamita, tu papá, tu compañero, tus vecinos, etc. Campesinos, pastores, niños, etc. Presenta los hechos siguiendo una estructura narrativa. Acontecimiento inicial, que pasa al inicio, nudo, que sucede después, y desenlace, como la manera como termina la historia. ¿Está claro? Ahí están las tres partes. Inicio, nudo, desenlace. ¿Correcto? Eso tienes que respetar tú al momento que haces tu cuento, que elaboras tu cuento. Elegimos. Piensa sobre lo que escribirás en tu cuento. Los siguientes títulos te pueden ayudar. Travesía bajo el mar. Puedes contar algo de un viaje en el mar, porque lo vas a inventar, ¿no es cierto? Una aventura en los Andes, en la sierra, o mi amigo el tucán, por ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier animal, cualquier personaje real o imaginario, ¿ya? Pero tiene que ser tuyo. Por favor, no entres a internet a copiar cuentos, ¿ya? Los años pasados hay varios jovencitos que entregaron cuentos y decía, qué bonito, pero qué bonito, pues, qué bonita copia, porque esto lo hemos visto en internet. Que sea tuyo, ¿ya? No me engañas a mí, te engañas a ti mismo, porque no estás desarrollando tu capacidad imaginativa. De repente tú vas a ser un gran escritor y que te escondes. No te escondes, ¿ya? Vamos a descubrir futuros premios de Nobel. Muy bien, premios Nobel. Pasamos a la segunda página. Ahí está. Vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Vamos a trabajar. A ver, vamos a chequear quiénes están con micro, quiénes no. A ver, voy a habilitar de repente. Ya, hay jóvenes que se incorporan tarde, ¿ah?
Ya, después lo hacemos, ¿ah? Después lo hacemos, pero vayan avanzando en ese tema. Bien. ¿Qué dice el texto? Dice, planificamos. ¿Qué vas a planificar? ¿Qué vas a planificar? Tu cuento. ¿Está claro? Vamos a trabajarlo en conjunto. Dice, prepárate para escribir tu cuento. Para ello, conteste tu cuaderno las siguientes preguntas. O sea, en el Classroom, en la plataforma Classroom vas a publicarlo, ¿ya? Si lo quieres hacer, lo deseas hacer, lo puedes hacer en el cuaderno también, ¿ya? No es tan necesario. Si lo puedes hacer en buena hora, no quiero cargarte de trabajo, ¿ya? No quiero que estés estresado, molesto, incómodo. Uy, hoy día tengo que entrar de nuevo a las clases. No. Primera pregunta, dice, el propósito, vas a indicar, ¿sí? Vas a responder a la siguiente. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para cumplir con el profe? Puede ser. ¿Para darles un consejo a mi compañero? Puede ser. ¿Para que mi papá indirectamente comprenda que algunas cosas se está haciendo mal? O para que mi mamita comprenda que la quiero mucho. ¿Qué sé yo, no? Para que mis hermanos entiendan que es necesario estar unidos. ¿Qué sé yo? Propósito. Transmitir un mensaje o divertir, que son los propósitos fundamentales, pero sustentan un poco más. Tema. ¿Sobre qué vas a escribir? El lector. ¿A quién le vas a escribir? ¿Quién quiere que lo lea? ¿Niños? ¿Profesores? ¿Padres? Entonces, al momento si va a ser para niños, de repente usa un lenguaje más infantil, ¿no? Si es para adultos, entonces un lenguaje de repente más solemne, más serio, qué sé yo. Registro, ¿qué vas a emplear? Palabras, gráficos, audio, video, ¿no? Viñetas, ¿no? Figuras, como vimos la vez pasada. ¿Está claro? ¿Claro? Muy bien. 2. Ordena tus ideas en un organizador como el siguiente. Acá al centro pones el título del cuento. ¿Cómo se llama el cuento que hemos leído hoy día? ¿Ya se olvidaron? ¿Está claro? Eso va ahí. El título. El campista y los ángeles caídos. Muy bien. O algo así, creo. Eso es. ¿Está bien? Eso va acá. Tú vas a ponerle el título que tú quieres. ¿Está claro? El pajarito rojo, por ejemplo, ¿no? O el conejo volador, ya está. Cualquier cosa. No cualquier cosa tampoco, pues, ¿no? Sino algo que nazca de tu imaginación. Lugar, donde se desarrolla la historia. En Chiclayo, en la sierra, en la playa de Ancón, qué sé yo, ¿no? En un pueblo, Chumbivilcas, por ejemplo, ¿no? Personajes. ¿Quiénes serán los personajes? Escribe ahí. Tú lo que has pensado, sí, ya pásalo acá. Tiempo. ¿Cuándo sucederá? En el pasado, ¿no? Sí, en los años 1920, por ejemplo, ¿no? O en el año 2040, claro, en el futuro. Puede ser, puede ser. El tiempo no es necesariamente el pasado, ¿ya? Harry Potter, por ejemplo, es un cuento, es un relato fantasioso, y a veces con temas imaginarios del futuro. Muy bien. Narrador. ¿Quién contará los hechos? Puedes escribirlo tú en primera persona o en tercera persona. Es decir, me encontraba en el campo caminando con un perrito, ¿no? O Alberto, ya está, ¿no? O si no, un perrito llamado Alberto paseaba por el campo. Puede ser en primera persona, tú, ¿no? O si no, en tercera persona, ¿ya? Puede ser una persona que habla, no se encontraba el campesino, ¿no? Y yo, ¿no? Lo sorprendí. Puedes mezclar como tercera persona, como primera. Eso lo vas a ir desarrollando de a poco, ¿ya? Ahorita lo que nosotros te estamos pidiendo es básicamente experimentar, iniciar tu creación en cuanto a cuentos, con libertad. Aquí nadie tiene la fórmula correcta. Cuanto más sea tuyo, cuanto más te imagines, es mejor.
una mesa que camina, una silla que habla, una puerta que se ríe. Puedes desarrollar tu imaginación a tu libre albedrío. Escribimos. Organiza la narración en 3 momentos: acontecimiento inicial, nudo y desenlace. O sea, organiza en tu mente. Ya esto hará que tu cuento siga un hilo conductor, es decir, que no se salga del tema central, no cambies tu tema. Si tu tema va a hablar acerca de la honestidad, ¿no es cierto? Bien, por ejemplo, en el tema, el cuento que hemos leído, ¿cuál sería el tema? El ser precavido, ¿no? El ser ordenado. Llevó su poncho, llevó huevito, sin saber para qué era. El poncho es para abrigarse, el huevito para comer, pero al final de cuentas el poncho se transformó y el huevo también, ¿no es cierto? Entonces tú eres precavido, pero si el campesino del cuento se hubiera ido todo desordenado, con su chimpún, con su rodilla, con su short, ¿no? Al campo, como quien está yendo a jugar pelota, en vez de darse cuenta que está en el campo, ¿no es cierto? Entonces aquí sería el ser organizado, el ser disciplinado, el ser precavido, el ser bueno, el ser sano, etcétera, etcétera. Ya son mensajes. Ahí dice entonces, primero organizas mentalmente y luego redactas, escribes. Redacta el borrador de tu cuento, borrador. Considera lo siguiente. Ponle un título relacionado con la historia. Claro, si vas a hablar del perro Gualberto, no puedes estar hablando de la gallina, ¿no? De la gallina blanca, qué sé yo, ¿no? Tiene que tener relación. O si no, hablar del valor. El valor de la verdad, puede ser. Escribe las palabras correctamente. Ojo, ¿eh? Ortografía. Por eso hemos estado hablando de fonema y letra, porque vamos a chequearte tu ortografía. Siempre trabaja con un diccionario, ¿ya? Ustedes han visto que a veces en la televisión está hablando de noticias y abajo hay una letrita, una viñeta abajo, ¿no? Y a veces hay errores ortográficos, bien graves, ¿no? Y a veces ni lo corrigen, a veces sí los corrigen. ¿Por qué? Porque en la televisión trabaja una persona que es buen literato, que lee bien, que tiene buena ortografía. ¿Está claro? Fíjate, ahí también trabajan personas que tienen buena ortografía, que le corrigen al que está escribiendo. Oye, está escribiendo con V, es con B labial, B antilabial, etc. Corrige. Bien, vamos a revisar y corregir entre nosotros, ojo, entre nosotros, ¿ya? Tú vas a coger un cuento que cuentan tus compañeros y lo vas a calificar. Dice, entrega tu cuento a un compañero. ¿Dónde lo vas a entregar? Claro, en la plataforma Claro. Todos vamos a entrar, vamos a compartir. Y recibe el suyo. Vas a dar y vas a leer también. Ubiquen en qué nivel se encuentra usando esta tabla. Ahí mira, hay 1, 2, 3, 4 criterios. Vamos a leer el primero. Un joven que está sufriendo todavía, no es tan hábil, nivel 1. El cuento no es adecuado para el lector elegido. ¿Está claro? Le está contando un cuento de adultos para un niñito de 4 años. ¿Ves? ¿Está claro? El cuento no es adecuado para el lector elegido. ¿Ya? Si tú estás dirigiéndolo a una persona mayor y estás hablando del gatito, del perrito, que la gallinita que habla, entonces el papá de repente, mi hijo todavía está muy inmaduro, no le gusta, como también puede ser que sí, pero de repente no. ¿Está claro? De repente a personas que son muy religiosas, que van a la misa, que hablan de Dios, y tú le empiezas a hablar de Satanás, del diablo, una serie de cosas, entonces no les va a gustar. ¿Está claro? Muy bien. Nivel 2. El cuento, si tu compañero lo ha hecho mejor, nivel 2, ¿cómo dice que está en nivel 2? Cuando tu compañero, el cuento es poco adecuado para el lector elegido, ¿ya? Dice, un poco adecuado. En cambio acá dice, no es adecuado. Me dejo entender. Acá es no, acá es un poco. Nivel 2. Nivel 3, el cuento es adecuado para el lector elegido. Acá sí es adecuado, acá no es adecuado. Y en el nivel 2 es un poco adecuado. ¿Correcto? Tú cuando lees el cuento tiene que estar dirigido para ustedes. ¿Está claro? Entonces tú vas a decir, profesor, mi compañero ha escrito un cuento que no me parece que está dirigido a jóvenes como nosotros. Parece un cuento para niñitos de 1 año, 2 años. Me parece muy infantil.
O de repente, no, por eso me parece un cuento muy maduro para jóvenes. Habla de la enamorada, del novio, de la novia. Yo todavía no estoy pensando en esas cosas. O habla de un médico que está inventando la vacuna contra el COVID-19. Me habla de una serie de conceptos científicos que no me agradan, me aburren, etcétera, etcétera. Ese es el criterio que tú vas a tener. Tú vas a ser un crítico literario. Así como vas a construir, también vas a criticar. Muy bien. Otro criterio. El cuento no está organizado en acontecimientos. O sea, no hay un inicio, no hay un nudo, no hay un desenlace. Como te digo, siempre tiene que tener inicio, nudo y desenlace. Nivel 2. En el cuento no se distinguen con claridad el acontecimiento inicial, nudo, desenlace. Él cree que está ordenado. Él lo ha hecho, cree que lo ha hecho en orden, pero la persona que lo lee dice, no entiendo, no está claro. No está claro. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es el desenlace? El nudo y cuándo es el desenlace. En el cuento del campisto, ¿no es cierto? El inicio es cuando se prepara para ir al campo, cuenta dónde está, etcétera, etcétera. El nudo es cuando aparecen los ángeles caídos. Y el desenlace es cuando termina, de qué manera termina, ¿no? Muy bien. Nivel 3. El cuento presenta los hechos siguiendo una estructura narrativa. Acontecimiento inicial, nudo y desenlace. ¿Ves, joven? Tienes una experiencia muy bonita, ¿eh? Construir cuentos. Aprovecha tu adolescencia. Ya quisiera tu mamita, tu papito tener tiempo para sentarse a escribir cuentos. Mira, tu tarea es construir cuentos. Es un juego. Es bien divertido. Construir cuentos es muy bonito. Y encima vas a aprender, te van a poner nota, y por una buena nota tus padres te van a premiar. ¿Quién no quiere ese trabajo, no? Estudiar es la época más bonita del ser humano, ¿ya? Porque recibes, ya después mayorcito vas a devolver, vas a enseñar. Otro criterio. El cuento presenta muchas palabras mal escritas, pésima ortografía. ¿Está claro? Entonces, cuando tú escribes con una mala ortografía, puedes darle un sentido equivocado a la lectura. ¿Ya? Bien. 2, segundo nivel. Nivel presenta algunas palabras mal escritas. Algunas. Ha escrito 200 palabras y bueno, hay 10 palabras mal escritas. Pero en cambio de acá, de las 206, 150 palabras mal escritas, por ejemplo. Nivel 3. El cuento presenta todas las palabras escritas correctamente. No, Pedro, ahí tu compañero ha escrito zapato con eso. Ah, profesor, disculpe, claro, tiene que leer. Tiene que agarrar tu diccionario. Tienes que tener un nivel cultural, ¿no? En el sentido de la lectura de las palabras. Muy bien, diferenciar fonema de letra. Cuarto criterio. El cuento no sigue un hilo conductor. Un hilo, quiere decir, tú cuando agarras un hilo, ¿no? Sigue, ¿no? Claro, no está cortado el hilo. Un hilo es continuo, por eso habla de hilo. El cuento no sigue un hilo conductor. Se aleja del tema central. Es como si el campista está hablando del hada y, oye, pero hoy día me olvidé de tomar mi desayuno, cosas así, ¿no? O mi mamá se ha ido al campo, se ha ido al mercado con mi abuelito. ¿Qué te digo? Sale del tema, te descontextualiza, te distrae. Muy bien. Nivel 2. El cuento se aleja del tema central en algunos párrafos. Ojo, hay que ordenar tu cuento en párrafos. Tú sabes que un párrafo tiene un objetivo. El punto aparte quiere decir que ya terminaste de contar lo que tú querías contar. La idea se acaba en el punto final de un párrafo, ¿correcto? ¿Te acuerdas, no? Por eso que los párrafos no se hacen solamente por hacer. El párrafo tiene un sentido, tiene un objetivo, transmitir una idea. Cuando ya transmitiste la idea, dices, punto, ya te conté este tema. Por ejemplo, llegó el poncho, llegó el huevo, punto. Aparte, apareció, entonces son etapas. Muy bien. 3. El cuento sigue un hilo conductor, el tema está presente a lo largo del texto. Nunca se aparta del tema. Bien, editamos, fíjate cómo dice, primero dice, revisamos y corregimos.
¿sí? Planificamos, escribimos, revisamos y corregimos entre nosotros y al final editamos, así como la computadora edita, nosotros también. Editar significa escribir la versión final, ya no es el borrador. Escribe la versión final de tu cuento. Agrégale imágenes para hacerlo novedoso. Claro, tú has visto en el cuento que hemos leído antes, está un gráfico, ¿no? Está el gráfico de los ángeles caídos. ¿Está claro? Inclusive puede ser, se está acabando el tiempo ya, ¿eh? Ya. Dale color al título y a lo más visual. Finalmente, invita a leer tu cuento al lector o lectores que hayas elegido. Actitudes, respondes esto. ¿Consideras que has sido creativo al redactar tu cuento? ¿Por qué? Analízate. ¿Qué dificultades encontraste al revisar el cuento de tus compañeros? ¿Qué sugerencia le hiciste? Profe, no se entendía, engorraba, ¿no? Y que, oye, compañero, mejora tu ortografía. Pues, ¿qué te digo, no? Actitud. Metacognición. Al final, te sientas y te pones a pensar. ¿Cómo logré mantener la secuencia de los hechos a lo largo de mi cuento? Tomando mi agüita, profe, sintiéndome cómodo, sentándome bien, poniéndome música inspiradora, qué sé yo, ¿no? O diciéndole a mi abuelita que no haga bulla, o a mi hermanito que no juegue la pelota. Me inspiré, me puse a imaginar, me puse a pensar en Harun, me puse a pensar y ya hablé de una niña bonita, qué sé yo, ¿no? O me recordé de mi abuelito, me dio mucha pena y me inspiré, ¿está claro? Ese es, o profe, lo que el profe me comentó, o lo que mi compañero me dijo, me ayudó bastante. Haces una evaluación de tu procedimiento. ¿Para qué me será útil lo que aprendí? ¿Te va a servir contar cuentos? Claro, tú algún día vas a ser papá. Y tu hijito, tu hijita, papá, cuéntame un cuento. Vas a estar buscando el libro. Inventa. En ese momento inventa. Por ejemplo, yo lo veo a Rebolledo comiendo ahí. Entonces dice, cuento, la taza que hablaba, ¿no? La taza roja. Había una vez un niño llamado Gael que estaba tomando su desayuno y de repente la taza empezó a hablar, ¿no es cierto? Inventas el cuento, ya es creativo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Y también das mensajes, aprendes mensajes, te distraes, ¿no es cierto? Que ese es el objetivo de la lectura. Muy bien. Los escucho, jóvenes. Los escucho. Opiniones. Apúrense que el tiempo se nos va a acabar. Nos quedan 8 minutos nada más. Ah, ya, Rebolledo, ya, disculpa, no te preocupes. Pero hay que levantarse más temprano, ¿no? Como soldado. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, está en la hoja, ¿ya? Y va a estar colgado en el Classroom, ¿ya? No lo vas a responder necesariamente ahorita, ¿ya? Es un tema que lo vamos a ir trabajando de a poco. A ver, los escucho, jóvenes. ¿Alguien quiere dar una opinión, alguna duda? Por favor, hablen, si no callen para siempre, perdón. Buena tos, sigue. Cuidado con la tos, jóvenes, ¿ah? A ver, pues, ¿quién habla? O escriban por el chat. Escriban por el chat. Si no pueden hablar o algo está fallando ahí, escriban por el chat, ¿ya? Ojo que ya se va a acabar. Ya se va a acabar el tiempo. Hay que silenciar el audio, porque si no los silencios no se les escucha bien a la persona. Son míos, ¿ya? No se silencia, no se escucha nada. Tienes que silenciar para que escuches. A ver. Mi micro está operativo, ¿ah? Entonces tu máquina debe tener algún problema. Pero el micro mío está habilitado. El chat también está habilitado. Sammy me dice, ¿no se hace por cuaderno? Claro, lo puedes hacer si deseas. Pero lo más importante es el Classroom,
porque ahí yo voy a entrar a leer. Está claro, la plataforma Classroom tiene que habilitarla, tienen que entrar ahí. Ahí están pegadas las tareas y tú ahí vas a pegar, vas a pegar, pues vas a juntarlo, vas a escribirlo, lo que tú vas a hacer. Así como estás chateando, igualito, vas a escribir y después lo pegas. ¿Ya? Eso. Si lo deseas hacer en tu cuaderno, también hazlo, no hay problema. De repente tu abuelito, tu tía quiere leer tu tarea, no sabe entrar a la computadora o se cierra la sesión, no tiene cómo leerlo, entonces en tu cuaderno lo tienes escrito. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la idea. Primero no quiero yo cargarte de tarea. No quiero que vengas a la clase aburrido. Uy, otra vez, todos los días. ¿Cuándo llegará el sábado para descansar? No, sino contento. Hoy día me tengo clase, vamos a hacer literatura, vamos a hablar de cuentos. A ver qué cuento nos va a presentar el profe hoy día. Eso, ¿ya? Muy bien, eso es. Si tú deseas, es libertad, joven. El que quiere crecer como persona, crece. El que se quiere quedar chatito, limitado, es su problema. ¿Está claro? ¿Está claro? Claro que me preocupa. Me gustaría que seas trabajador. ¿Está claro? Te pedí un cuento. Profe, he creado 2 cuentos. Mejor. ¿Eh? ¿Está claro? Le he pegado figuras, me he dibujado, profe. No, claro. Vas a ser un gran escritor de repente. Va a ser nuestro próximo premio Nobel. Porque sabes que Perú tiene un solo premio Nobel. ¿Eh? Ningún peruano ha descubierto la vacuna con el COVID para que le dé el premio Nobel a la medicina, por ejemplo. Pero por lo menos en literatura, pues, ¿qué te falta? Nada. Imaginación, creatividad, publicar tu cuento para que la gente se sorprenda de tu habilidad para contar. ¿Ya? Ya contesté esa pregunta. Yes, hay un gringo, qué bien, un estadounidense. Eso, lo haces en Word y luego lo mandas por Google Classroom. Claro, muy bien, de eso se trata. Ya, gracias por el Classroom, ¿ya? ¿Por dónde voy a pasar la tarea? Muy bien, Rebolledo está contestando, muy bien, muchas gracias. Ya. Ya. Ya voy a leer de nuevo las preguntas para Sami, ¿ya? Buenos días, a los que no les... Buenos días, Juliana, Yanela, Fox, muy bien, qué bien leerte, ¿eh? Estrellita. Muy bien, vamos a repetir las preguntas, ¿les parece? ¿Ya? Acá están las preguntas de la segunda página, en actitudes y metacognición. Aunque no todos son preguntas, ¿no? Son actividades. Por eso que acá dice, mira, acá dice, ¿no? Planificamos. Piensas y vas respondiendo a estas preguntas. Ordena tus ideas en un organizador. Este es un organizador visual, ¿te acuerdas que hablábamos en clase? Ese es, ahí tienes el ejemplo. Escribimos, claro, es una actividad. Organiza la narración en 3 momentos, ¿no? Redacta el borrador, porque al final te pide ya editar el final de tu cuento sin errores de ortografía, corrige la redacción, que se entienda, que no esté engorrado, que no esté repitiendo la palabra, que. Hay muchos que cuando escriben un cuento, entonces, aburre. Fíjate, por eso el cuento El Campista y el Ángel Caído, date cuenta, ¿ve? Aprende. ¿Quién lo ha escrito? Argueda, Francisco Izquierdo, renombrados escritores peruanos. Ahí tienes un modelo, ¿ya? Supéralo, claro, supéralo. Mira, Arguedas, a pesar de ser un buen escritor, no ha ganado premio Nobel. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, requiere mucha imaginación, mucha disciplina. Pero uno es disciplinado con lo que le gusta. Si no te gusta, va a ser bien difícil que tenga disciplina. Te tiene que gustar, tiene que saborear la lectura. Muy bien. Acá también revisamos. ¿Ya? Tienes que leer esto, ¿eh? Y acá escribe. Voy a poner la página 1, por favor, porque ahorita se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo y no voy a poder ayudar. ¿Ya? A ver, voy a poner la página 1. Ahí está. Acá hay preguntas en el margen izquierda. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Qué le sucedió al campesino al inicio? Ahí hay preguntas, ¿eh?
Pone el título, observamos y responde, escribes la pregunta ya está en la plataforma y respondes, ¿ya? Cada pregunta tiene su respuesta, ¿ya? Ahí hay 4 preguntitas. Y después te explica, acá te está pidiendo, dice, piensa sobre lo que escribes en tu cuaderno. Ya te está poniendo ejemplos. No necesariamente tiene que ser lo que está ahí. Ya te está sugiriendo nada más. Muy bien. Me despido, jóvenes, ya. Por si acaso me despido porque el otro día se cortó sin que yo me